Juan está escribiendo las cosas que son. ¿Y qué es lo que es ahora? Ahora es la época de la iglesia. La iglesia todavía no ha sido arrebatada. Entonces, lo que él trata, en el capítulo 1 ya lo vimos, a Jesucristo en medio de la iglesia. Por eso que vimos que Juan escuchó una voz y se volvió para ver la voz y vio al Señor. ¿Cómo vio al Señor? No lo vio como rey. Lo vio como sacerdote, como sumo sacerdote, con unas ropas blancas que llegaban hasta los pies. Típico de los sacerdotes, ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿ya? Y no tenía corona. Y sus ojos eran como llamas de fuego. Cristo glorificado, Cristo resucitado, dice que su rostro era como el rostro que resplandece en toda su fuerza. Su cabello era blanco. O sea, es una figura que nadie la puede dibujar. ¿Quién puede dibujar, por ejemplo, un sol en toda su fuerza? Y unos ojos como llamas de fuego. Como que no. Entonces lo que nos transmite es la idea. ¿Quién es el Señor? Cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorioso. Un cuerpo sujeto al Espíritu. Un cuerpo que nunca más iba a morir. Un cuerpo que tenía todo lo necesario para vivir eternamente. Un cuerpo que ya no puede pecar. Un cuerpo que nunca se va a separar de Dios. Un cuerpo que es tan rápido, el cuerpo que es más rápido que el pensamiento. El Señor iba del cielo a la tierra, así, y volvía. Cuando nosotros sabemos bien que solamente en el espacio que nosotros podemos ver con los ojos, si uno quiere llegar al sol, se demora un montón de tiempo. Si uno quiere ir de una estrella a otra estrella, se puede demorar viajando a la velocidad de la luz, se puede demorar 1.000.000 de años de luz viajando y nunca llega. Bueno, Jesucristo subió al cielo así, plin, plin. No me toquen, no subió al Padre. Subió al Padre, volvió, atravesó la puerta, un cuerpo glorioso. Un cuerpo como el que tendremos nosotros cuando seremos semejantes al Señor. Entonces, el que presenta acá, en el capítulo 1, el Jesucristo de la iglesia de hoy, es un Cristo glorioso. ¿Y dónde está Él? Bueno, Juan dice que cuando lo vio al Señor, dice, lo volví, y dice que el Señor dijo lo siguiente, dijo, vi en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su diestra las 7 estrellas. Y como la Biblia se explica con la Biblia, entonces ya lo vimos eso, entonces Juan dice, bueno, los 7 candeleros de oro, ¿qué es lo que dijo que son? Son las 7 iglesias. ¿Por qué la iglesia se figura como un candelero? Bueno, porque un candelero alumbra, ¿ya? Entonces, ¿para qué están hechas la iglesia? ¿Para que los hermanos vengamos solamente el domingo a la iglesia o el miércoles y nos quedemos metidos acá adentro? No, la iglesia tiene que salir afuera y dar luz. ¿Y cómo se da luz? Anunciando el Evangelio, perdón de pecado, que Jesucristo murió por nosotros, la vida eterna, alumbrar a los que están trabajados, cargados, a los que están tristes, todo eso es la iglesia que se encarga de hacerlo. Entonces, la iglesia, cuando lo vio Juan, ¿qué es lo que vio Juan? Vio 7 candeleros de oro. O sea, ahora eso indica la misión de la iglesia en el día de hoy. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el día de hoy? Alumbrar, ¿dónde? En la ciudad que está. ¿Ya? O, en el caso, ya hablamos un poquito acerca de la obra misionera, de enviar misioneros a otros lugares para que alumbren todo el mundo. Por eso que Juan vio 7 candeleros de oro. Y dice que en medio de los 7 candeleros de oro se paseaba el Señor. Entonces yo le pregunto, ¿y el Señor Jesucristo está hoy día acá? ¿O no está? Sí. Y si Él está aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Viene a escuchar la predicación? ¿A qué viene el Señor acá? ¿O está sentado en un trono?
Bueno, ahí Juan nos da alta luz, ¿ya? Que el Señor está en la iglesia. La idea cuando dice que se mueve, está en medio de los 7 candelabros es que Él está patrullando, está moviéndose en la iglesia. Está moviéndose en los corazones, en las conciencias, está por su Espíritu Santo trabajando, está activo dentro de la iglesia. Entonces cuando la iglesia se reúne, el Señor también está con nosotros y Él está trabajando en medio de la iglesia local. ¿Ya? Bueno, básicamente eso fue lo que vimos, ¿ya? Que dice que tiene los 7 estrellas en su mano. Y como la Biblia se interpreta con la Biblia, dice el último del versículo que leímos que creo que eran las 7 estrellas en la mano del Señor. ¿Por qué el Señor tiene las 7 estrellas en sus manos? ¿Qué son las 7 estrellas que Él tiene en su mano derecha? Son los ángeles de las 7 iglesias. Así lo dice. Y en este caso, ¿quiénes son los ángeles? La palabra ángel, ¿qué significa enviado? Significa mensajero. ¿Ya? Entonces, los mensajeros de la iglesia están en la mano del Señor Jesucristo. Él controla a todos los mensajeros de la iglesia y de toda la iglesia del mundo. ¿Ya? Y para cada iglesia en particular tiene un mensaje particular. ¿Ya? Por ejemplo, el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para la iglesia de Éfeso no es el mensaje que tiene para la iglesia de Tiatira, porque las circunstancias de la iglesia de Tiatira son otras. ¿Ya? Entonces uno siempre tiene que estar atento a... Yo les contaba que cuando yo vivía en Nueva York, salía por razones del ministerio y pasaba mucho tiempo predicando en otras iglesias. Pero Betty se iba a la iglesia con los niños. Y yo lo primero que le preguntaba a mi esposa cuando llegaba a la casa, le decía: Betty, ¿qué predicaron hoy? Y Betty me daba todo el mensaje. Y ahora, ¿por qué yo le preguntaba eso? Porque yo estaba consciente de que yo no soy de la iglesia del mundo. Yo pertenezco a la iglesia local. Y mi iglesia local tiene necesidades locales. Y yo tengo que estar constantemente al tanto de qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia local por medio de los mensajeros. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy día tiene la tentación de meterse en internet y se pegan los medios predicadores, los medios mensajes. Pero está bien, eso yo mismo lo hago. Pero yo tengo que estar atento a mi iglesia local. Y tengo que estar en la iglesia escuchando lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Qué necesidades tiene mi iglesia? ¿Qué pasa cuando yo no estoy al tanto de las necesidades de la iglesia? Estoy desenchufado del cuerpo. Estoy tendiendo a andar por las mías. No unirme al equipo de la iglesia, no unirme al cuerpo. No ser, por ejemplo, si yo soy mano, alguien tiene que ser muñeca y tiene que sustentarme a mí. Y si tú eres muñeca, alguien tiene que ser codo. Y sin el codo tú no haces nada. El cristiano no puede crecer fuera de la iglesia. El cristiano no puede desarrollarse fuera del cuerpo, porque nosotros somos un cuerpo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre al día, tenemos que saber cómo circula la sangre dentro del cuerpo. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, por ejemplo, el domingo pasado el Señor me dijo que nosotros la iglesia tenemos que tener cuidado con enojarnos y tener ira y enojo. A lo mejor el Señor está poniendo el paso en tenería, alguno que tiene que enojarse, que está con el hermano, etc. Porque el Señor nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. Y yo tengo que tomar mi parte. Me enojo, no me enojo, etc. Pero eso fue lo que el Señor me habló. Y después vino otro hermano, y si el Señor tiene a los mensajeros en su mano, y el hermano le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo hable hoy día? Para mí eso es lo más difícil que es predicar. Porque uno tiene que tratar de interpretar lo que el Señor quiere hablar de la iglesia. Él tiene las 7 mensajeros, los mensajeros en su mano. Entonces el Señor se mueve dentro de la iglesia, anda patrullando la iglesia, anda vigilando la iglesia, anda guardando la iglesia, anda cuidando la iglesia. Y la presencia viva del Señor está entre nosotros como el sumo sacerdote de la iglesia.
En el Antiguo Testamento, si ustedes estudian el templo, se van a dar cuenta que el sumo sacerdote es el que estaba a cargo de los candeleros, que no le faltara el aceite. Él prendía los candeleros y los mantenía prendidos. Entonces, como sumo sacerdote, es el que tiene viva la iglesia, tiene el testimonio de la iglesia. La iglesia no es de ningún hermano, la iglesia es del Señor. Y el Señor tiene su candelero en cada lugar. Y tiene el candelero. Ahora, nosotros empezamos viendo un poquito qué es lo que Él hace en cada iglesia. Y hay una palabra muy que se nota en todas las iglesias, que Él dice: yo conozco tus obras. Es decir, el Señor que está en medio de nosotros sabe de qué pies tú estás cojeando. Sabe cuáles son las necesidades y los vacíos que tiene tu corazón. Y de acuerdo a tus necesidades, Él te habla. Él sabe la soberbia de tu corazón. Él sabe dónde tú te estás torciendo del camino. Él sabe tu trabajo. Él sabe todas las cosas que tú haces. Entonces tenemos la dicha de que el Señor que está en medio de la iglesia es un Dios omnisciente, que conoce todas las necesidades y que de acuerdo a nuestras necesidades nos habla. Yo siempre le recomiendo a los hermanos que no falten a la reunión. ¿Por qué? Bueno, tenemos un ejemplo en la Biblia. Tomás no fue a la reunión y se las perdió de ver a Cristo resucitado, que pasó por la puerta y comió pescado con los hermanos. No estaba. Y eso le endureció su corazón. Porque si hubiera estado sensible a la voz del Señor ese día, no le hubiera dicho: si yo no viera sus marcas, no creí. No hubiera dicho eso. Pero bueno, también eso el Señor lo permitió para dejarnos enseñanza a nosotros. Pero, hermano, en cada reunión de la iglesia, el Señor Jesucristo viene antes que tú y hasta aquí. Y cuando el hermano dice: vamos a comenzar esta reunión en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Comienza la presencia de una forma personal y nosotros podemos orarle a Él. Por eso que nosotros cuando nos vamos a orar en el nombre del Señor debemos tener mucha reverencia. Hermanos, estamos frente al Señor. Oramos con reverencia. Cantamos para el Señor. Participamos de la presencia del Señor. Porque el Señor es el que se mueve y está como somos sacerdotes. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que venir con plena certidumbre de fe. Porque nosotros cuando venimos a la iglesia, este es el templo de hoy. ¿Ya? No es como el templo de Israel, que era diferente. Tenía el lugar santo, tenía un patio, tenía un altar afuera, después tenía el lugar santo, después tenía una cortina. Y detrás de la cortina estaba el lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Y nadie en ese templo se podía acercar al Señor así directamente. Algunos llegaban, las mujeres llegaban al patio de las mujeres. Había un patio de los gentiles, hasta ahí llegaban, contentos los gentiles. Los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo a ministrar en el altar del incienso, en la mesa del pan de las proporciones, podían participar hasta ahí más adentrito. Y una vez al año, el sumo sacerdote solamente podía entrar a la mera presencia de Dios. Entraba con la sangre, y si entraba sin sangre se moría ahí mismo. Entraba con la sangre, entonces tomaba la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, ahí donde está el arca del testimonio, figura de Cristo, donde está el trono de Dios, ahí estaba Dios sentado en el trono. ¿Ya? Y él lo veía cuando él entraba, porque por ejemplo cuando el pueblo de Israel paraba, dice que la columna de fuego paraba, se paraban. Y entonces se armaban el tabernáculo y entraba lo que se llama la presencia del Señor. ¿Ya? La Shekinah de Dios. Dios se metía la columna de fuego y quedaba el Señor en el lugar santísimo. Y la gente llegaban ahí, viajaban a veces meses para llegar, o semanas para llegar a una Pascua, por ejemplo, entrar al templo de Dios y quedarse en el patio afuera. Bueno, nosotros, ese es el velo, ¿ya? Nosotros, entonces cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo?
se rasgó de arriba abajo. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo? Que ya nosotros cuando venimos al templo, venimos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Tristemente para muchos de nosotros hay un velo que tenemos que superar. ¿Cuál es el velo? El velo de la falta de fe. La Biblia dice que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, dice que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Porque nosotros no vemos físicamente al Señor. Le vemos por fe porque Él dijo que iba a estar aquí. Y Él dijo que se va a poner nuestro corazón. Y todo lo que estamos diciendo Él lo dijo. Por lo tanto, tenemos que venir con mucha fe al templo, pero también tenemos que venir con mucha reverencia, porque estamos entrando en el templo de Dios, en el lugar santísimo, cada vez que nosotros nos reunimos acá. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver la iglesia de Éfeso. ¿Ya? El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, el mero de los mensajes de aquí arriba, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, él sabe lo que la iglesia necesita. Las estrellas en su diestra dice: el que anda en medio de los 7 candeleros, el Señor se mueve entre nosotros. Si yo voy a la iglesia y no se mueve mi corazón, no pasa nada, algo me pasa a mí. Si yo estoy preocupado de criticar o de esto no me gusta, que algo me pasa a mí. Pero no es que el Señor no esté. No es que su palabra no esté. No es que Él nos esté moviendo en medio de nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí se manifiesta esta iglesia de esa forma. ¿Ya? El que tiene los 7 mensajeros en su diestra y el que anda o patrulla o se mueve en medio de los 7 candeleros de oro, dice él. Esto se lo dice a toda la iglesia. Hay un dicho de los puertorriqueños que dice, cuando alguien se quiere hacer como que, ¿no? Entonces le dice: te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Yo te conozco. ¿Ya? Mira, hermano, no hay ninguna cosa que podamos ocultar delante del Señor. Y Él conoce nuestras obras. Y aquí menciona las obras que has visto. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso fue una iglesia muy privilegiada. ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? Bueno, ahí fue el apóstol Pablo. Ahí estuvo Priscila, estuvo Aquila. Hizo una iglesia en su casa. El apóstol Pablo estuvo 3 años y medio enseñando esa iglesia, imagínense. Timoteo fue anciano en esa iglesia por un montón de tiempo. Ayudó a elegir a los ancianos en esa iglesia de Éfeso. En esa iglesia estuvo el apóstol Juan, el mero apóstol Juan, el apóstol de Jesucristo, estuvo un montón de tiempo en esa iglesia. Esa es una iglesia que tenía una doctrina muy sólida, sabía mucho de los hermanos. Y aquí habla del pasado de ellos, dice: yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo. ¿Tú trabajas arduamente en tu trabajo? ¿Te sacrificas por tu trabajo? Bueno, una buena noticia es que yo también puedo trabajar arduamente por mi Señor, poniéndolo en primer lugar. Es una gran noticia, porque yo soy sacerdote y puedo entrar en el lugar santísimo y puedo servir al Señor, puedo anunciar, puedo hacer muchas cosas por el Señor. Esta iglesia no trabajaba solamente por el Señor. Esta iglesia iba a todas las paradas de la iglesia. Eran un cuerpo que trabajaban todos juntos y trabajaba arduamente por el Señor. Eso me puede descuidar, a mí me escudriñó. Yo me sentí un poquito avergonzado, más de la cuenta, porque yo dije: pero yo trabajo arduamente por el Señor, me la juego por el Señor, y me quedé al debe. Pero me quedé con ese pensamiento, que yo puedo trabajar más para el Señor, arduamente por el Señor. Y trabajar arduamente por el Señor es trabajar arduamente por mi familia,
es trabajar arduamente para las personas que amo, es trabajar arduamente en mi trabajo, es trabajar arduamente en mi iglesia. Eso es trabajar arduamente por el Señor y dándole la preferencia a las cosas de Él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no, o sea que yo tengo la posibilidad no solamente de servir al Señor, sino que decir, Señor, yo quiero hacer muchas cosas para ti, ayúdame porque soy flaca, no lo puedo hacer. Bueno, esta iglesia trabajó arduamente por eso. Le dan un poquito de historia de la iglesia. En una iglesia que estaba en un lugar muy desventajoso, porque en ese lugar había la Diana de los Efesios, la diosa, una diosa de la fertilidad, que era una diosa que sus sacerdotes y sacerdotisas eran gente de impureza sexual tremenda. Eran gente que hacían orgías en el nombre de la religión. La ciudad vivía de ese templo. Ese templo se consideró como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y la gente que vivía ahí trabajaba, hacían artesanías. Cuando Pablo fue a predicar, todo el pueblo de Salim, por horas gritaban: ¡Grande Diana, no me ofensan! ¡Váyanse de aquí! ¡Déjense de molestar aquí! Esto no es lo que... Y ellos recibieron persecución y lograron una de las más grandes y fuertes iglesias que hay en Turquía, que había en Turquía, bueno, en ese tiempo se llamaba al Asia Menor. Y ahí estaban ellos trabajando arduamente por el Señor, con mucha oposición. Pero el Señor se da cuenta y a veces uno dice, oye, pero nadie se fija lo que yo hago en la iglesia. No importa que bueno que nadie se fija lo que tú haces en la iglesia. Pero el Señor sabe lo que tú estás haciendo, sabe que tú le amas, quieres trabajar arduamente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y paciencia, ¿sabes lo que es la paciencia? Todos los problemas que se te presenten en tu vida, personales, de trabajo, de familia, de esposa, de esposo, todo eso es soportable con el poder de Dios. Y tú, en vez de desanimarte, te puedes animar más. Pero tristemente a veces cuando algo nos vamos mal, lo primero que hacemos, nos vamos para el lado. Cuando más deberíamos acercarnos al Señor. La palabra paciencia significa luchar en contra de la oposición con permanencia. Bueno, eso tenía esta iglesia. Todo, no, que la iglesia que no tenía, fue la muerte. No, era una gran iglesia. ¿Y qué más dice? Y que no pueden soportar a los malos y los aprobados, los que se dice ser apóstoles y no son. Eso demuestra que ellos tenían una tremenda doctrina. Cualquiera que se saliera del libreto, ¿y dónde está ese versículo? Usted no se me sube más aquí a la plataforma, porque usted no es un obrero del Señor, ¿ya? Y los hace ya los mentirosos. Y el Señor alaba esas cosas. Que nadie nos meta el dedo en la boca, que leamos lo que nos están diciendo, y si no entendemos, preguntemos, hermano, ¿por qué te dijo esto? No quedarme como los hermanos de Belén, que comprobaban las cosas. ¿Qué más hacía esta iglesia? Dice, y ha sufrido. ¿Has sufrido por el Señor alguna vez? Si hay algún sufrimiento que sea leve, por ejemplo, me estaba contando un hermano que esta iglesia que se camina como 40 minutos para tomar la metro y para ir para acá. Cada quien a la iglesia. Y después en la noche se baja y camina 40 minutos para llegar a la casa. Y yo conocí a hermanos allá en Honduras una vez que andábamos haciendo una campaña por Pagüire, para allá. Y íbamos a un lado y bajaron un hermano y el hermano lo subió al vehículo y lo llevó a la iglesia como 20 minutos en el auto. Y ellos venían caminando ya 2 horas del monte a la reunión. Bueno, pero eso no es sufrimiento. Eso se puede hacer, después vamos a hacer ejercicio. Yo sé que Jesucristo está ahí, voy para allá. Quiero sentir su presencia, quiero estar con Él, quiero estar con mis hermanos. Eso está bien, ¿ya? Pero el apóstol Pablo sí puede decir que sufrió. ¿Cuántas veces tú has sido algo y te han criticado? ¿Cuántas veces tú te han dado con la puerta en la cara cuando tú vas a repartir un tratado, o te tratan mal, te insultan, o te echan? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces te han ninguneado? ¿Cuántas veces tú has sufrido por testimonio del Señor Jesucristo?
Bueno, esa iglesia lo sufrió. Ha sufrido, dice, y has tenido paciencia, has perseverado sobre el fuego. Busquemos más de Jesucristo en esos momentos, porque más necesitamos. Y paciencia dice, y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Señor, ¿por qué tengo que trabajar yo arduamente? ¿Y qué dice el resto del versículo? Por amor de mi nombre. ¿Por qué tú haces las cosas de la iglesia? ¿Amas al Señor y se lo muestras tú sirviéndole arduamente? Oye, hermano, mira, siempre está... ¿por qué es eso? Porque es el resultado de amar al Señor. Amas a Él. Dice, ha trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. No te achicopales. No desmayes en servir al Señor. Fortalécete del hombre interior por el espíritu de poder. Y deja que Cristo se manifieste en tus crisis, en tus problemas. Está con Él siempre, sirviéndole arduamente. Y la manera de servir es dentro del cuerpo. Yo sirvo con los dones del Espíritu Santo que me ha dado para servir y ministrar entre mis hermanos. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es como para meditar un poquito. ¿Por qué los hermanos trabajaban arduamente? ¿Por qué servían con paciencia al Señor? ¿Por qué ellos trabajaban de esa forma? Bueno, porque ellos amaban al Señor. Estaban en su primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El primer amor es muy sencillo. No es como algunos dicen, cuando yo estaba en mi primer amor, recién convertido, bueno, yo me acuerdo más tarde de convertido, ay, mi Señor, y yo me acuerdo que pedíamos un himno que me gustaba mucho, entonces el hermano que dirigía decía, pero no vean el mismo himno a cada rato, y yo lo pedía, no, porque yo decía que Cristo tan solo, como Él se va a dar, pues cosas. Bueno, pero eso no es el primer amor, eso es un buen entusiasmo cuando recién conocimos al Señor. El primer amor es que yo tenga al Señor en primer lugar de mi vida y que mi familia no sea más importante que el Señor, porque yo nunca voy a amar a mi familia verdaderamente como ellos necesitan que lo amen si yo no amo al Señor primero. Mi trabajo tampoco es mi primer amor, porque yo nunca voy a trabajar tan eficientemente, tan bien bueno y tanta bendición cuando yo no amo al Señor ni lo dejo en primer lugar. Todo a veces me va a ir como en feria. En vez de trabajar 8 horas, voy a tener que trabajar 24 horas. Y el Señor, como dueño del tiempo, hace que yo haga un trabajo de 10 horas en 15 minutos. Así. Yo he visto muchos testimonios. Pero hay que creerlo. Que Él es el dueño de todo, del tiempo, de la vida, del dinero, de todo. Entonces, el primer amor es tener al Señor en primer lugar. Que nada rivalice con Él. Y cualquier cosa que rivalice con Él, vamos a trabajar en eso. Vamos a ver al Señor que me dé ayuda para yo solucionar el paso adelante. El primer amor, y aquí estamos entrando en palabras más serias, le invito a que leamos en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Vamos a ver algo acerca del primer amor, del amor de Dios. Capítulo 5 de Primera de Juan. Capítulo 5 de Primera de Juan se nos está hablando de la fe y comienza diciendo el versículo primero acerca de la fe que vence el mundo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama a quien engendró. ¿A quién Dios engendró? ¿Hay alguno que aquí que tenga por padre a Dios? ¿Hay alguno aquí que su Dios sea su padre? Bueno, todos los creyentes son hijos de Dios. Y hemos sido engendrados, y hemos nacido de nuevo por Dios. Y Dios nos ha adoptado para que seamos hijos suyos. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo dice aquí. Todo aquel que ha nacido de Dios es, o sea, que vence
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama a los hermanos que son hijos de Dios, son engendrados por Dios. Al que engendró dice, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué está hablando acá? Al que engendró y a los que son engendrados. ¿Sabes lo que está diciendo? Que tú no me puedes amar a mí si no amas a Dios. Y yo no puedo amar a Dios si no te amo a ti. Porque el que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios. Y el que no ama a los hijos de Dios, porque no ama a Dios. Porque de amor a nosotros somos. Entonces, ¿cómo yo demuestro que yo amo a Dios? Buscando a mi hermano siempre. Orando por mi hermano siempre. Amando por mi hermano. Orando por los pecados, con todo lo que se mandan a los hermanos. No criticándolos. Mostrándole el amor de Cristo. Orando, Señor, perdona mis pecados porque yo perdono todo lo que me ofende. Lavándole los pies a los hermanos con humildad. ¿Cuándo fue la última vez que tú le lavaste los pies a tu hermano? Bueno, aquí nos dice que nosotros, si amamos a Dios, también tenemos que amar a todos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró a los hijos de Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero en última instancia yo no le puedo decir, Señor, yo le amo a ti porque yo amo mucho a los hermanos. Si yo amo poco a Dios, yo amo muy poquito a mi hermano. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Ahí estamos claros. Está clarísimo. Y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios si estoy desobedeciendo los mandamientos del Señor? Si estoy dejando de hacer esto, estoy dejando de hacer aquello, no lo hago. Entonces, ¿por qué el Señor le dice, has dejado tu primer amor? Le dice a la iglesia de Jesús. En otras palabras dijo, ustedes me están desobedeciendo. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me dice que me ama y no guarda mis mandamientos, dice no, es mentiroso. Después dice, el que no me obedece, el que no guarda mis mandamientos, no me ama. Entonces, ¿quién es el que deja el primer amor? ¿Por qué empezamos a deslizarnos por la tangente suavecito? Porque desde que se inventaron las excusas, hasta Adán y Eva quedaron bien, pues Señor, si la mujer que tú me diste, pues Señor, y Eva dice, bueno, que la serpiente, pues Señor. Pero nos deslizamos. Y ya el Señor nos ocupa el primer lugar. Y somos abrazados por el mundo. Y ya el Señor pasa al segundo lugar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo a los hermanos? Me están diciendo, ustedes tienen que guardar mi mandamiento. Y si ustedes guardan mi mandamiento, van a amar mucho a los hermanos, van a querer siempre estar juntos con ellos, van a querer trabajar juntos con ellos, van a ser un cuerpo, un equipo. No van a tener su propio kiosco cada uno. Vamos a estar todos viendo los intereses los unos de los otros, con humildad, no considerando nosotros superior a los demás, no considerando cada uno lo suyo propio, lo que yo pienso y no estoy de acuerdo, no, sino ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Obedeciendo al Señor, amando a los hermanos, sirviendo al Señor nuevamente, trabajando por amor de su nombre. ¿Ya? Versículo 3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Bueno, ¿qué dice? Guardemos sus mandamientos. ¿Y qué nos dice? Es que yo no puedo hacer eso. Mentira de Satanás. Sus mandamientos no son gravosos. Si te cuesta hacer algo con el Señor, quiere decir que te está forzando tu propia cuenta. No está dejando que el Señor trabaje en tu vida.
Fíjese cómo dice el Señor, dice, venid a mí, todo lo que esté trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Me ofrece descanso el Señor. Y después dice, mi yugo. ¿Cuál es el yugo del Señor? El servicio. El yugo es el que lleva el toro para arar, para trabajar. El toro es el símbolo del servicio. Es una de las figuras de Jesucristo, el siervo. Mateo, o sea, el Evangelio según San Marcos. Y entonces al toro le van el yugo, al buey. Y él va ahí. Entonces dice, llevad mi yugo, el servicio, sobre vosotros. ¿Y qué más dice? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es la promesa para el que sirve al Señor? ¡Ay, ya estoy cansado! ¡Yo ya no puedo servir a Jesucristo! ¡No! Si te cansas es porque estás trabajando por tu cuenta. Si dejas que el Señor lleve tu carga de servicio y tú estás en obediencia al Señor, ligera su carga y sus mandamientos, como dice aquí, no son gravosos. Y tú lo haces con gozo, con gozo. El hermano que tiene el don del servicio está en una conferencia, hay 100 platos que lavar. El que no tiene el don dice, oye, ya, a mí no me pasan la huella. Y el otro hermano dice, no queda más que hacer. Porque el yugo del Señor es fácil, es ligera su carga. Y todo lo que yo hago por el Señor va a ser fácil. Amén. Nos dice que una oportunidad el hermano Meyer, el gran siervo de Dios, dice que había una fogata de todos los misioneros que ven ahí, todos decían, yo he hecho al Señor, he hecho esto y esto, y me he sacrificado por esto. Y cuando llegó el turno de él, dice, bueno, dice, yo lo único que puedo decir es que yo no he hecho mucho, y me cuesta mucho dejar que el Señor haga las cosas conmigo, pero cada vez que yo como el Señor, yo descanso tanto que me renuevo. El versículo 3 dice, para que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si a ti te cuesta obedecer al Señor, si te cuesta hacer esto, si te cuesta hacer aquello, dile, Señor, yo ya no quiero hacerlo yo, quiero que tú lo hagas en mí. Y tú vas a sentir gozo. El servicio del Señor produce gozo, aunque te revientes sirviendo al Señor, aunque seas una vela que se está apagando. El servicio del Señor no solamente da gozo, sino que el servicio de Dios da descanso. Descanso. Este es el mandamiento. Ahora, ¿cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Volvamos entonces a... ¿Cuál es el consejito que el Señor le da a la iglesia de Éfeso? Ha perdido tu amor. Entonces dice, ¿por cuánto dice? Te pido que tú me la dices. Versículo siguiente. ¿Sabes lo que quiere decir ahí? Arrepiéntete ya. Y si tú quieres ser un chileno, ya arrepiéntete ya, porque cambia. Pero el Señor quiere, con mucho amor, que nosotros descansemos en Él, que le tengamos en el primer lugar. ¿Ya? Dice, arrepiéntete ya. Y si no te arrepientes, ¿qué le dice? Vamos a comenzar desde el 4. Versículo 3 dice, bueno, y has trabajado arduamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Estás caído, estoy caído cuando yo dejo el primer amor. No tengo que dar excusa, tengo que decir, Señor, estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que significa pedir perdón? Señor, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo lo guío? Si confesáis vuestros pecados. Aquí dice, recuerda dónde has caído. Y dice, y arrepiéntete ya. Vuelve a amar más a los hermanos. Vuelve a ponerme en primer lugar. Vuelve a honrar. Para que puedas trabajar arduamente por amor de mi nombre. Para que no desmayes. Para que seas un hombre de Dios que descansa en el servicio del Señor. Y no se anda quejando que hay que hacer tantas cosas. Y entonces dice, arrepiéntete. Y recuerda de dónde has caído, arrepiéntete a las primeras obras. Dice, y si no vendré pronto a ti. ¿Y qué es lo que hace? Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Quién es el que quitaba los candeleros? El sumo sacerdote.
¿Qué pasa cuando una iglesia se mete para adentro? Se chupa para adentro. ¿Qué pasa? Y no sale a dar luz al mundo. ¿Qué pasa? Es que no se convierte en nadie, pues se mueren los viejitos y se acaba la iglesia. Pues. Bueno, la iglesia de Éfeso, ya a principios del siglo I, ya era una iglesia bien que estaba tambaleando. ¿Ya? Ellos eran una iglesia que sabía mucho, que tenía una tremenda doctrina. Pero hay que tener cuidado con el conocimiento, porque el conocimiento envanece. El amor, que es la vida de Cristo, edifica. Una persona edifica más con amor que con mensajes de la Biblia. Si yo hablara lenguas humanas, y lenguas angélicas, y conociera todas las profecías, y conociera toda la ciencia, y si no tengo amor, nada soy. Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que yo sé y lo que yo obedezco. Mejor si yo no obedezco, mejor es que no predique. Así de sencillo. No sacáis maestros muchos de vosotros, dice, porque acarreáis mayor condenación. Pero nosotros tenemos que tener al Señor en primer lugar y salir a predicar. Salir a dar luz, testimonio. Bueno, aprovecho de decir esto que vamos a tener nosotros un evento evangelístico, nos estamos preparando por un montón de tiempo. Van a venir hermanos de otra ciudad. Ojalá que me llamen a hacerlo a mí y yo pueda ser como ellos. Y a hablar de Cristo. Trabajar como un cuerpo en la iglesia. Para que no pase. Ahora, en esta iglesia, como el siglo II, Dios quitó su cartera, no existió más. Hay una iglesia que todavía existe en el día de hoy, en Turquía. ¿Sabe cuál es la iglesia? La iglesia del mismo. Todavía existe. El Señor me quitó su candelero. ¿Y por qué no quitó su candelero? Seguramente porque su hermano, por generaciones y generaciones y generaciones, han mantenido su primer amor. La gran enseñanza de esta epístola es que Dios se acuerda con mucho amor y con mucho cariño todo lo que tú has hecho en tu vida. Pero si tú le estás reponiendo en segundo lugar, mostrándolo de una forma práctica, de no amar, de no servir, de no obedecer, entonces siempre lo bonito de esto es que hay una oportunidad. Y yo puedo decir, Señor, quiero ser diferente, quiero tener mi primer amor, no quiero pasar a una rutina de reunión tras reunión. Cada vez que yo vaya a la iglesia, que yo sepa que voy a la presencia del Señor. Moisés caminó por el desierto, vio la zarza que ardía y no se consumía. Y él no fue a ver a Dios y dijo, uy, ¿qué es lo que hay? Y dice que escuchó una voz, pero dijo, mira Moisés, más reverencia delante de mi presencia. Yo estoy aquí, porque el lugar que tú pisas es santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ahí estaba la presencia del Señor. Y Dios le habló. Ahora, cuando yo voy a la iglesia, no, si el Señor está en todos lados. No, si yo sé que está en todos lados. Si la Biblia dice que en el mundo está, pero el mundo no lo recibió. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Yo digo, cuando el Señor se reúne de una forma especial, nosotros venimos a la presencia del Señor, nos estamos ejercitando como sacerdotes del Señor, usamos nuestro sacerdocio para ser un sacerdocio para la gloria de Dios, cantamos al Señor que está en medio de nosotros, amamos al Señor y amamos a los hermanos. Esa iglesia no la va a nadie. Que el Señor bendiga su palabra.